Buenas tardes, Juan Calero. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Eh, Bien. Vamos a dar unos 5 minutitos. Tenemos 12 personas hasta el momento. 5 minutitos para la próxima clase, para que ustedes sean voz con los compañeros. Si no, vamos a iniciar puntual. 10 minutos iniciando la clase y ya no le voy a dar a admitir. Entonces tenemos que estar puntual como que estamos aquí en el colegio. ¿Por qué? Porque eso también recuerden que nos va a permitir ser disciplinados. Aquí están en este momento, deberían de estar 2 grupos, 2 secciones. La sección A y la sección B vienen siendo alrededor de 70 estudiantes y apenas tenemos 21. Entonces, tenemos que ir mejorando en cuanto a la puntualidad. Y pues la clase de hoy se relaciona un poquito cómo nos vamos formando en la sociedad. Entonces, por eso, a partir de mañana, el que esté puntual, pues va a entrar. El que no esté puntual, ahí se quedará. No voy a estar dando en cada momento entrada. ¿Ve? Entonces, para que ya ustedes sepan. Bien, tenemos 31 personas. No deberían de haber 31. Me pueden escribir cualquier cosa. Buenas tardes a todos, a todas. Ahí les envié el día de ayer la guía de trabajo. Ahorita se las voy a compartir. Tenemos, nuestra clase iniciaba a las 14:20. No, nuestra clase iniciaba ahorita a las 2:10. Ya son las 2:20. Entonces ya vamos a, lamentablemente hay 33 personas. Bien. Les mandé la guía y se las voy a explicar. Cualquier pregunta, yo espero que hayan visto la guía y si tienen alguna pregunta, pues que lo hagan con relación al trabajo. Ahí tenemos como logro de aprendizaje, vamos a reconocer los conceptos de grupos primarios y secundarios. En primer lugar, ¿qué es la socialización? Para luego reconocer qué son grupos primarios y secundarios. ¿Cuál es la composición de esto y cuál es la relación? Determinando un rol que desempeña cada uno de estos grupos, tanto el primario como el secundario, en la sociedad. Luego vamos a analizar el proceso de socialización de los seres humanos mediante los señalamientos que hace Freud. Y lo otro, pues que van a trabajar con empeño, creatividad y puntualidad. El trabajo de esta guía consiste en la presentación de una B de Govin. Yo les envié se los envié como una imagen. Pero el día de ayer, además, en Classroom, yo les pongo ahí de que cómo pueden hacer. Ustedes tienen que editar, tienen que confeccionar la B de Govin. Y ahí les puse algunas
algunos elementos que les puede servir. Bien, por eso dice que un tercer logro es que van a trabajar con empeño, creatividad y puntualidad. Bien, el tema es el número 3, proceso de socialización. ¿Qué entendemos por socialización? ¿Cuáles son los grupos primarios? ¿Y cuáles son los grupos secundarios? ¿Cuáles son los agentes en ese proceso de socialización? O sea, ¿cuáles son los agentes más importantes? Y luego tenemos a Freud y la socialización. Ahí tenemos que van a hacer una lectura. Después de la lectura, pues les sugiero algunos videos. En uno de ellos, pues solamente van a ver los primeros 2 minutos, lo demás no nos interesa, porque ahí en esos 2 primeros minutos nos hace planteamientos psicológicos de Freud sobre la socialización. Eso es lo que nos interesa, ya lo demás no. El otro video propuesto aborda sobre el proceso de socialización, qué rol desempeñamos cada grupo en la sociedad. Nosotros, como individuos, pertenecemos a un grupo primario, pero también conformamos grupos secundarios. Y ahí vamos a ver por qué y en qué momento se da eso. En este bloque estamos trabajando el valor de la solidaridad. Ahí tenemos, analiza la siguiente frase. ¿Cuál es la esencia de la vida? Servir a otro y hacer el bien, de Aristóteles. Entonces, ¿qué relación? Y la persona que quiera participar me dice su nombre y su punto de vista. ¿Qué relación puedes establecer entre la frase y lo que trabajamos en el Loyola con respecto a la solidaridad? ¿Cómo lo pone en práctica en la casa, en el colegio, en la sociedad? Entonces me gustaría, si alguien va a participar en el análisis de esa frase. Los escucho. ¿Quién quiere participar? Yo, profe. ¿Quién es yo? Blanca Rosales. Ok, la noto. Diga, Blanca. Bien, la frase dice, ¿cuál es la esencia de la vida? Servir a otro y hacer el bien. Yo opino que esa frase se relaciona muchísimo con el lema del colegio y lo que nos trata de enseñar para que nosotros podamos tener como que más humanidad, más una esencia de cómo debemos de vivir y cómo debemos de actuar para poder servir a los demás, ya sea en nuestra comunidad, en nuestra casa o en la escuela, y así podamos hacer el bien, ya sea ayudando a los que necesitan o actuando de buena manera, haciendo cosas que aporten al medio ambiente o a nuestra sociedad o la forma en cómo nos relacionamos con los demás. Y yo pienso que bastante tiene mucho que ver con el mensaje que nos quiere dar el Loyola sobre lo que entramos para aprender y salimos para servir. Y o sea, porque básicamente a lo largo de todo nuestra vida estudiando en el Loyola aprendemos mucho lo importante que es ayudar a los demás, a nuestro prójimo, y así poder fortalecernos más como personas, siempre viviendo en un ambiente en el cual todos nos apoyemos a nosotros mismos. Excelente. Muy bien. Me encanta su opinión, su forma como lo fue explicando y cómo lo fue relacionando. Cómo entran o para qué entran al Loyola y para qué salen del Loyola. Excelente. Si hay otra personita, además de Blanca. Profe, yo voy a ¿Quién hablar habla? ahora, Elliot Morales. Sí, diga él. Bueno, aparte de lo que dijo mi compañera Blanca, pues Sí. además de realizar todas esas cosas, que como dijo ella, que se relaciona con el lema de Loyola, en todo amar y servir, también, aparte de servir a los demás, como que yo pienso que los demás al ver la buena acción que nosotros hacemos, pues posiblemente genere un cambio en ellos y también y gracias a ese cambio se pueda ir haciendo poco a poco una mejor sociedad.
Correcto, muy bien, Elliot, muchas gracias. Ya lo anoté. Si no hay otra personita, continuamos. Bueno, ahí les pongo, sí, diga. ¿Quién participa? Bien. Ahí también en la guía les puse, identifica qué problemas socioeconómicos se dan en la sociedad y plantea cómo daría respuesta a ese problema. Pero este es como un ejemplo. ¿Por qué? Porque en el próximo tema, en la guía número 4 y la número 5, vamos a trabajar un problema, ustedes van a trabajar un problema buscando solución a este, que es el ABP. También ahí les anoté cómo se va a evaluar esta clase, que es a través de un trabajo de proceso, porque ustedes van a ir armando una B de Govin, ustedes ya la conocen, ¿verdad? Que es una herramienta para ir concretando o concretizando o resumiendo un determinado tema y ustedes van poniendo ahí su aprendizaje, el aprendizaje que van adquiriendo a través de este proceso. Además, el reflejo, por eso lo cerré. Además, muchachos, ahí les puse qué cosa es el ABP, cuál es el origen, en qué se basa cuál es la necesidad de dar respuesta a cada una de las problemáticas, qué protagonismo desempeñamos cada uno de nosotros en dar respuesta a un problema. Luego tenemos, ahí van ustedes a presentar un problema, entonces van a leer esa información, ¿verdad? Para que ya vayan planteándose un problema socioeconómico. Y vayamos, ustedes planteen su problema, vamos a hacer objetivos generales, objetivos específicos, vamos a plantear el problema, no vamos a construir una hipótesis, sino vamos a buscar soluciones. ¿Cómo daría respuesta yo a ese problema que está planteado desde el punto de vista, que gritan, desde el punto de vista social? Entonces, ahí les presento también en la guía un ejemplo de una B de Govin. ¿La están observando? ¿La observan? No, no se observa. No, profe. No observan. No hay nada. No, no hay nada. Ni la guía de trabajo, no la pudieron ver. Ok, No. entonces voy a ver eso. ¿Ahora sí? Sí, profe. Ahora, ok. Entonces ustedes ven ahí, ¿verdad? Es sobre la temática que vamos a trabajar, que es el proceso de socialización. Ahí tenemos, por un lado, un marco conceptual. Ahí les pongo en la imagen que yo les envié, yo no les puse tanto así como está esta presentación, sino ya se las transformé. Miren, me van a hacer en el lado izquierdo lo que son los conceptos, me van a plantear qué es lo que dice Freud con relación a la socialización. Ahí en el centro me van a poner las conclusiones del tema. Van a ponerme al lado derecho para qué me sirve lo que aprendí de todo este proceso de socialización, para qué me sirve a mí, qué fue lo que yo aprendí, y voy a construir un pequeño mapa conceptual donde voy a sintetizar el contenido. Y luego ahí, cómo pongo en práctica de lo que estábamos hablando, y que excelente la participación de Blanca y Elliot al respecto con relación al valor de la solidaridad. ¿Cómo pones en práctica la solidaridad en tu casa, en el instituto y en la comunidad donde vive? Entonces, pero aquí en esta presentación, como es una imagen, ustedes no pueden digitarla, no pueden editarla,
no pueden escribir. Entonces ustedes se van a hacer su propio esquema de B de Govin y van a ir anotando. Ahí les puse en Classroom cómo lo podían hacer. Luego ahí en el final, en el vértice de la B, ustedes me van a poner cuál es la temática de estudio. ¿Estamos claros? Sí, profe, yo tengo Como una les duda. dije, en esta ustedes no pueden digitar, no pueden editarla. Entonces ustedes la tienen que crear, ¿ya? Pero me van a seguir esa que yo les estoy dando, ¿verdad? Donde está el Ok. concepto, no la primera, porque esta es de forma general en qué consiste la B de Govin, ¿ves? Pero en esta que se las presento como imagen, ahí es donde ustedes, y ahí tiene el puntaje, miren arriba, ¿qué son los grupos primarios y secundarios? ¿A qué se denomina proceso de socialización? Entonces, ahí en esa parte, ustedes me van a poner la respuesta de esas dos preguntas, y eso vale 4 puntos. Y luego los conceptos, que por ejemplo, conceptos, socialización, grupo primario, grupo secundario, esos conceptos me los van a poner en esa parte. Luego van a investigar, yo se los voy a plantear, pero ustedes van a investigar qué dice Freud al respecto. Y luego van a escribir para qué me sirvió a mí, qué aprendí de esto. Y luego ahí me van a poner en ese espacio un mapa conceptual. Luego, ¿cómo van a poner en práctica la solidaridad en los determinados ámbitos que les menciono? Y aquí abajo me van a poner la temática y cada aspecto tiene un puntaje para que no nos enredemos. Entonces, eso es en cuanto a la guía. Vamos a la clase de hoy. La clase de hoy es sobre el proceso de socialización. ¿Qué ideas se hacen ustedes cuando escuchan decir socialización? ¿Quién me lo pudiera expresar? ¿Qué será socialización? Yo, ¿Quién es yo? Elio. no, ¿Quién? Carlos Fernando. Carlos Fernando. ¿Tu apellido? Luis. Ruiz. Ok, lo escucho. Cuando escuchamos la palabra socialización, nos referimos a la interacción entre dos o más individuos y cómo estos se comunican entre sí. Correcto. La interacción, ¿verdad? Que tenemos en el lugar que nos encontremos. Porque estemos aquí o estemos allá, siempre tenemos un grupo de socialización. Ya lo anoté. Ahora tenemos ahí, ¿qué entiendo por socialización? Dice que se denomina socialización al proceso a través del cual los seres humanos aprendemos e interiorizamos las normas y los valores de una determinada sociedad y cultura específica. Y que este aprendizaje nos permite obtener capacidades necesarias para desempeñarnos con éxito en la interacción social. ¿Qué me quiere decir todo esto? Dice que los seres humanos aprendemos en el medio en que nos desenvolvemos, pero también de aprender interiorizamos. Ustedes saben, en la casa hay normas. ¿Quién pone estas normas? Las personas adultas. En este caso, su papá y su mamá. Ellos imponen normas. Aquí se va a hacer esto y esto y esto. Porque si no hubieran normas, todos andan al garete, cada quien hace lo que quiere y aquello es un solo bacanal. ¿Ves? Entonces, hay normas en cada lugar donde nosotros nos encontremos. Ahora, con relación a los valores, aquí mismo en el Instituto Loyola, tenemos un programa de desarrollo de valores. Ahorita en este bloque estamos en la solidaridad. Si estuviéramos aquí en el colegio, estuviéramos en vivo, ¿verdad? Trabajando el valor de la solidaridad con la reina de la solidaridad, pero por esta bendita o no sé cómo llamarle pandemia, pues estamos trabajando desde la casa. Ahí nos queda claro que los valores de una determinada sociedad, por ejemplo, nosotros los nicaragüenses
no actuamos igual que, por ejemplo, los alemanes. Son culturas diferentes, o los árabes. Entonces, cada grupo interioriza las normas según el medio en que éste se desenvuelve y los valores de la sociedad. Por ejemplo, en la sociedad árabe, ustedes saben, ahí hay muchas cosas que son castigadas. La mujer no puede andar libreteándose, no, todo lleva como un patrón y bien organizado, y que si alguien se sale de ese patrón, ni quiera Dios. Aquí en Nicaragua o en el occidente o en el continente americano, la cultura es diferente. Aún Centroamérica y América del Norte o la América del Sur. Entonces, cada uno de estos lugares tiene su propia cultura, y las personas que se desarrollan en ese medio interiorizan todas las normas y todos los valores que en ese lugar se profesan o se ponen en práctica. Y esto dice que es lo que va a permitir un aprendizaje y que nos va a dotar de capacidades, y yo diría también que de habilidades necesarias para que nos desempeñemos en la interacción social con las personas que nos rodean. No sé si quedó claro por ahí. Continuando, tenemos que los individuos acogen los elementos socioculturales del contexto social. ¿Qué quiere decir esto? El contexto social decimos que es el momento en que se vive. Por ejemplo, los jóvenes que surgieron en los años 80 no van a ser iguales a los jóvenes de hoy, a ustedes. Son cosas diferentes. Ustedes tienen otras perspectivas. Ustedes se han desarrollado en otro momento, con otras, digamos, otras situaciones que se vienen dando. Ahorita tenemos lo que es el desarrollo tecnológico. Imagínense ahorita pues con estas clases. No me da pena decirlo, a mí me cuesta la tecnología, porque yo no nací en la era tecnológica. ¿Ve? En cambio, ustedes tienen como más dominio sobre esta situación. Entonces, el contexto nos va a permitir desarrollarnos, desarrollar esas capacidades, esas habilidades que me va a permitir poder socializar o poder relacionarme con los demás. Ahí les dice la presentación que es al relacionarse con las demás personas cuando el individuo adquiere las perspectivas, las pautas, las normas y valores culturales de una determinada sociedad y en un momento histórico en particular. Yo tengo mi propio punto de vista con relación a los momentos que estamos viviendo. Ustedes tienen otro punto de vista. ¿Por qué? Porque ustedes no vivieron todo lo que se pudo haber vivido en otro momento, por ejemplo, en los años 80. Y estamos en el 2020, entonces la situación es diferente. Bien, luego tenemos que la socialización y los agentes. Ya estamos claros, y ahí lo expresaba, que la socialización es la interrelación, el poderse relacionar con los demás. Entonces aquí ahora vamos a ver cuáles son los agentes. ¿Cuáles son esos elementos que a mí me van a permitir socializar? Entonces ahí tenemos que la socialización acompaña a una persona en todas las etapas de desarrollo. ¿Cuáles son nuestras etapas de desarrollo? Tenemos la infancia, la niñez, la adolescencia, el llegar adulto y el llegar más que adulto, ¿verdad? Que le conocemos como ya la vejez o la tercera edad. Entonces, todo ese proceso de desarrollo que tenemos los seres humanos, ahí estamos socializando. Entonces, la socialización como proceso acompaña a las personas en toda la etapa de su vida.
Pero dice que, sin embargo, es fundamental en el periodo de la infancia y la niñez. ¿Qué quiere decir esto? Pues ahí en la infancia y la niñez que van a conocer las normas sociales que se consideran correctas acerca de cómo comportarnos ante las demás personas o ante los demás seres humanos. ¿Qué queremos decir con esto? Que la infancia y la niñez, porque la formación que yo le dé como mamá o como papá a ese niñito es la formación que él va a tener. Y por eso a veces decimos algunas frases. Decimos, el niño refleja lo que es en la casa o lo que vive en su casa. Ejemplo, un niño es violento porque es que en la casa está viviendo violencia. Entonces, él está reflejando si en su infancia, en su niñez, vivió violencia, va a llegar a la adolescencia violento, amargado, emproblemado. Entonces, estos dos momentos son de prioridad. El niño tiene que tener todo un proceso normal, donde debe de haber educación. La primera escuela es la casa, es la familia. Los primeros maestros son nuestros padres, porque ahí en donde se va a ir dando ese proceso de desarrollo. Si en la casa, en la familia, tenemos una desviación en cuanto a los valores y en vez de valores nos crean antivalores, ese niño llegará con muchos antivalores. Porque si bien es cierto, él va a la escuela juega un papel fundamental, pero ya va en segundo plano. El primer plano es la familia. El segundo plano ya va la escuela. La escuela va a perfeccionar, a tratar de ayudar, a mejorar a la formación de este niño. Pero la familia es lo fundamental y por eso la etapa de la infancia y la niñez es importante. Por eso es muy importante que en la escuela el niño tenga su preescolar, porque ahí va a desarrollar la motora fina, la motora gruesa, etcétera, etcétera. Va a empezar a socializar con sus compañeros, pero si este niño llega y va, le pega todito, entonces que en la casa está viviendo algo raro. Luego tenemos ahí de que los agentes socializadores son elementos que intervienen en la socialización. ¿Y cuáles son esos agentes? ¿Cuáles son esos elementos? Dice que pueden ser individuos. Ahí tenemos en los individuos, puede ser nuestra familia, puede ser nuestro amigo, pueden ser nuestros compañeros, puede ser la institución, en este caso el Instituto Loyola. Juega un papel fundamental en la formación de ustedes como jóvenes. Aquí, como decíamos al inicio, entran para aprender y salen para servir. Entonces, ese es una dirección, un camino, una visión, una misión que tiene el instituto. Ahí tenemos lo que son las instituciones. Y dice que estas instituciones desempeñan o tienen una gran influencia en la persona. Si no, ahí vemos lo que nos planteaba al inicio uno de los participantes, Blanca Rosales, que decía, bueno, el colegio, tanto tiempo de estar en el Loyola, eso me va mejorando, me va dando como una formación y yo no puedo vivir siendo una persona como que no me interesa lo que ocurra a mi alrededor y yo busco la manera en cómo ayudar a esa persona que lo necesita. ¿Ve? Entonces dice que esos elementos o esos agentes van a influir en nuestra persona, en ese proceso de desarrollo, en nuestro comportamiento y además dice también a través del cual el individuo va a desarrollar su actividad social. ¿Alguna duda? Que se nos está terminando el tiempo. ¿Duda, muchachos? 43 personas estuvieron. Hay otros que ahí quedaron como que querían entrar.
Ya les dije, ¿verdad? Que al inicio, que los primeros 8 a 10 minutos le vamos a dar entrada. El que no entra en ese tiempo, pues no podrá entrar a la clase. ¿Por qué? Porque hay unas personitas que entran 5 minutos antes de terminar la clase y no estuvo en la clase. Entonces lo importante es estar en la clase, porque nosotros hacemos un esfuerzo porque ustedes nos comprendan y de ahí llega a los 5 minutos después, quedó en Leolo Chico Palote, no aprendió nada, no escuchó la clase. Entonces tenemos que estar puntual. Bien, los escucho. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Mañana tenemos clase, mañana vamos a continuar. Mañana tenemos la clase de sociología. Ustedes ya tienen su horario. Tenemos a Es la... de 2 a 3:30, profe. Correcto, mañana es de 3 a 3:30, la sección A y B, que hoy estuvieron 42 y no son 42, son casi alrededor de 70 alumnos. O sea que ahí un buen grupo no entró a la clase del día de hoy. Tienen hasta el momento, hasta aquí donde llegamos, que empezamos a hablar de los agentes, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen No, alguna profesora. duda? Diga. No, profesora. Usted lo explicó muy claro. Sí, pero entonces, ¿qué cosa es socialización? La socialización es básicamente la forma en la que las personas aprendemos en nuestro entorno para adaptarnos a una comunidad y a sus leyes y así aprender Sí, a ser exitosos en esta. correcto. ¿Y quién está participando? Carlos Fernando otra vez. Carlos Fernando, ok. Adriana Cruz, Andrea Brenes, Andrea Quintero, Andrea Vázquez, Anet Zelaya, ¿qué nos pueden decir? Por medio de la socialización, las personas adquieren los valores que son necesarios para desempeñarse en su contexto social. ¿Quién habla? Andrea Brenes. Sí, profe. Hoy ya le conozco la voz. Diga. Solamente. ¿Sí? Sí, solamente, profe. Ok. Bien. ¿Quién Profe, otro va a mire, participar? yo sí Dígame su tengo una nombre. inquietud. Dígame su nombre. Andrea Vázquez. Ok, a ver, Andrea Vázquez. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de procesos de socialización y nos referimos a Freud, hablamos básicamente sobre su proceso como de estudio del psicoanálisis y todo ese proceso, o únicamente, únicamente nos referimos a un proceso de la conducta del ser humano, porque, entonces sí, si nos referimos a querer también tocar los temas desde de su proceso ¿Sí? como Ya voy a terminar. de la hipnotización o todo eso, o únicamente a nivel general. Muy bien, excelente. Ya la anoté. Entonces, ¿verdad? El día de mañana vamos a continuar nuestra clase. Lean el libro de texto, ahí tienen información, ahí les puse a partir de la página 50 para que podamos tener una mejor participación. Y ya saben que puntual, porque el que llegue tarde, ahí se quedará esperando, porque no podemos estar dando y dando y dando y nos atrasamos en la clase. Además, entrar 5 minutos ya no tiene razón de ser porque ya perdió la explicación. Pasen buenas tardes, cuídense y siempre ahí atentos a cualquier cosa que les informe sobre Classroom o puede ser sobre el CIAC. Muchas gracias, pasen buenas tardes. Ya voy cerrando.
Estoy cerrando. Salir de la reunión. Bien, ¿usted, profe? No, pues sí, no crea, yo les digo a ellos, ustedes son tecnológicos, yo no. Yo soy emigrante tecnológico. Entonces, yo voy aprendiendo. Vas aprendiendo. También, no crea, de repente me da miedo y me pierdo. Sí. Ya salí de la reunión, ¿no? Voy a anotar. Profe, abro directamente mi correo, enviando lo que es la... Mi correo, quiero ver si lo cerré. Para que una sola vez no hacemos los dos. Dice Sí, ya lo un cerré. correo propio para taller porque tengo lleno mi drive con el personal. Entonces, ni modo. Siéntese, solamente le voy a abrir aquí para... En lo suyo tiene lo mío también. Exactamente. Está en mayúscula. Chocolate. Pues no existe. Pero miren, que va a subir el video, debería revisar el video por cualquier cosa y cortar si hay algo que no... Porque sí, eso tendría que ser lo idóneo. Sí. La cosa es que se van a volver. ¿Qué es la cosa? Ya, Mari Talleres. Marita Talleres. Si van a subir algo y dije alguna palabra, me lleva la que me trae. Y ahí solo le damos doble clic. Sí, ya. Y ahí 5 adentro. Ya, ¿con todo eso? 5 hay. Bueno, 4 porque nosotros somos la número 5. De Karen, eso es de la vez pasada. Buenas tardes, 2:53, ahorita. Sí. De Karen, ok, vale. Aquí ok está hablando la Karen. Disculpe, profe, no están mostrando otro documento. Sigue en la guía. Profe, tengo una inquietud. Yo creo que esto es de la vez pasada, profe. Sí. Porque ahí para que está registrado todos los chats de la vez pasada. Es como Rudy. Ya se la miro, Rudy. Me da risa el pobre Ruby. ¿Cómo anda, verdad? Dice, usted sabe cómo tengo que cuidar a esos mis niños. Y es que el pobrecito en medio de ese viejerío. Tan ancianito. Sí. Ahí tenemos que anotar nosotros. Sí, las clases que quieran que suban. No, por ejemplo, yo tuve 2 clases, sí. pero puse A como una nosotros, sección. yo le pregunté a Claudia que si nosotros nos íbamos a... Y dice que no, que evitemos porque ahí hacemos muchas preguntas privadas. Y entonces nuestras evidencias